En la cena de celebración que yo mismo pagué después conseguir un empleo de $200,000, mi madre alzó su copa y dijo, todos sabemos que tu hermana lo merecía más, pero así es la vida. Mi tía se echó a reír. Mi padre guardó silencio. Incluso mi hermana sonrió. Miré a cada uno en la mesa que reservé para ellos, respiré profundo y dije, es cierto, la vida es injusta. Iba a pagar sus deudas, pero ya no. Me puse de pie, tomé los sobres y salí, mientras mi hermana empezaba a gritar. Siempre fui el que no encajaba en mi familia. Mi madre hablaba de Diana, mi hermana, como si fuera la única con futuro. Yo era el que hacía trabajos temporales, repartiendo paquetes, sirviendo cafés, limpiando oficinas de noche. Nada estable, nada de lo que alardear. Pero nunca me rendí. Estudié ingeniería de software a puro esfuerzo, quedándome despierto hasta tarde con café barato y libros prestados. Después de un montón de entrevistas que no llevaban a nada, un día sonó el teléfono. Era una empresa tecnológica grande, de las que todos conocen. Me ofrecieron $200,000 al año, beneficios completos y un paquete para mudarme a otra ciudad. Me quedé sentado en mi sofá viejo, mirando las paredes gastadas de mi departamento alquilado, y por primera vez sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Quise compartirlo con mi familia. A pesar de todo, los quería. Mi madre, con sus comentarios que dolían como golpes, mi padre, siempre callado, mi tía Isabel, que parecía disfrutar cualquier drama, y Diana, la perfecta, la que siempre fue mejor que yo según ellos. Pensé que esta era mi oportunidad de mostrarles que yo también podía lograr algo. Reservé una sala privada en un restaurante italiano caro, con manteles blancos y lámparas elegantes. Pagué todo de mi bolsillo, hasta pedí opciones sin gluten para mi madre, que siempre se queja de su dieta. En mi cabeza, imaginaba a mi familia brindando por mí, diciendo que estaban orgullosos. El día de la cena llegué con un traje nuevo, nervioso pero con esperanza. La sala estaba perfecta, con velas y olor a pan recién horneado. Mi familia entró, y mi madre miró todo con cara de que le parecía exagerado. Esto es mucho, ¿no?, dijo, colgándose el bolso. Mi tía Isabel soltó una risita. Mi padre se sentó sin decir nada, y Diana me dio un abrazo rápido, diciendo, nada mal, hermanito, con esa sonrisa que parecía esconder algo. Intenté ignorar la tensión. La cena empezó tranquila. Los meseros trajeron vino, y todos pidieron algo. Mi madre quería una ensalada sin aceite, mi tía pidió pasta con extra queso, Diana un risotto, y mi padre lo mismo que mi madre, como siempre. Yo pedí un filete, tratando de disfrutar. Hablamos de cosas tontas, el trabajo de Diana en una galería, los dolores de mi tía, el clima. Cada vez que intentaba hablar de mi nuevo trabajo, alguien cambiaba el tema. Entonces, en esta empresa empecé, pero mi madre me cortó para hablar del vecino que compró un auto. Intenté no dejar que me afectara. Había preparado un discurso corto para contarles lo que este trabajo significaba. En mi bolsillo tenía sobres con cheques, 50,000 para las deudas de mis padres, 20,000 para las facturas médicas de mi tía, 30,000 para los préstamos de Diana. Quería sorprenderlos, mostrarles que, a pesar de todo, quería ayudarlos. Cuando trajeron el postre, un tiramisú que se veía increíble, supe que era el momento. Me levanté con mi copa, carraspeando. Quiero decir algo, empecé, con el corazón a mil. Este trabajo es un sueño. Han sido años de esfuerzo, de no rendirme, y ahora que lo conseguí, quiero compartir este momento con ustedes porque son mi familia y, no terminé. Mi madre levantó su copa, con una sonrisa fría, y dijo, todos sabemos que Diana lo merecía más, pero así es la vida. Mi tía Isabel soltó una carcajada. Mi padre miró su plato. Diana sonrió, una sonrisa que dolió como un puñetazo. Miré a todos en esa mesa que yo había pagado. El silencio se sentía pesado, solo roto por el ruido de los meseros al fondo. Todo el orgullo que tenía se rompió. No era solo el comentario de mi madre, era todo. Las comparaciones con Diana, los comentarios de que yo no era suficiente, el silencio de mi padre. Respiré hondo. Tienen razón, dije, con la voz firme. La vida es injusta. Iba a pagar sus deudas, pero ya no. Saqué los sobres, los puse en la mesa y salí. Escuché a Diana gritar mi nombre, diciendo, no seas dramático. Pero no me detuve, caminé por la ciudad hasta que encontré un bar tranquilo, con pocas luces. Me senté en la barra y pedí un whisky. Mientras miraba el vaso, pensé en todo. No era solo esa noche. Era una vida de sentirme menos, de escuchar cómo Diana era la estrella y yo solo el que hacía lo que podía. Estaba harto. Ese dinero podía haber cambiado sus vidas, pero no se lo iba a dar a quienes no me valoraban. Pensé en María, la barista del café donde voy, que trabaja doble turno para mantener a su hermano. En Javier, mi vecino, que me ayudó cuando no tenía a nadie.
En la señorita Clara, mi maestra de secundaria, que siempre creyó en mí. Ellos sí merecían algo. Saqué mi teléfono e hice una transferencia anónima de $50,000 a una fundación local, con una nota, para María, Javier y Clara. Gracias. Luego bloqueé a mi madre y a Diana. No quería oír sus críticas. Cuando llegué a mi apartamento, tenía un mensaje de mi padre: lo siento, hijo. No debí quedarme callado. Estoy orgulloso. No respondí. No estaba listo. Pero guardé el mensaje, porque una parte de mí quería creer que algo podía cambiar. Me tiré en el sofá, todavía con el traje puesto, y miré el techo. El whisky del bar aún me quemaba un poco la garganta, pero lo que más ardía era la rabia. No era solo la cena, ni el comentario de mi madre. Era toda una vida sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Cada recuerdo dolía, las veces que mi madre presumía los logros de Diana mientras ignoraba los míos, las indirectas de mi tía Isabel, el silencio de mi padre que siempre me dejaba solo. Cerré los ojos y traté de calmarme. No quería seguir así, atrapado en su juego. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba, y no iba a dejar que me arrastraran de vuelta a ese lugar donde me sentía pequeño. Saqué el teléfono y revisé la transferencia que había hecho. $50,000 para María, Javier y Clara, las personas que realmente habían estado ahí para mí. María, que siempre me guardaba el mejor café en el turno de la mañana y me preguntaba cómo estaba. Javier, que una vez me prestó su camioneta para una mudanza sin pedir nada a cambio. Clara, mi maestra, que me escribió una carta de recomendación para la universidad cuando nadie más lo hizo. Sonreí al pensar en ellos. Ese dinero iba a hacer una diferencia, y saberlo me dio algo de paz. Los días siguientes fueron raros. Me despertaba con una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, sentía que me había quitado un peso de encima al cortar contacto con mi madre y Diana. Por otro, no podía evitar pensar en la cena, en sus caras, en lo que pudieron haber dicho después de que me fui. Mi teléfono vibraba con mensajes de Diana, pero los ignoré. Eran cosas como: no puedes enojarte por una broma o estás siendo infantil. Típico de ella, siempre dando vuelta a las cosas para hacerme quedar mal. Mi madre también mandó un mensaje, diciendo que estaba decepcionada por mi actitud. Lo borré sin leer el resto. No necesitaba más que sus palabras, el trabajo me mantuvo ocupado. La empresa era todo lo que había soñado, un equipo lleno de gente brillante, proyectos que me hacían pensar y una oficina con vista a la ciudad que me recordaba lo lejos que había llegado. Mis compañeros eran geniales, siempre dispuestos a compartir ideas o tomar un café rápido. Uno de ellos, Carlos, un tipo que siempre tenía una broma lista, se convirtió en un amigo cercano. Una tarde, mientras revisábamos código, me preguntó por qué parecía tan distraído. No entré en detalles, pero le conté que había tenido una pelea familiar. Familia, qué complicado, dijo, y me invitó a una cena con otros colegas esa noche. Nada de drama, solo buena comida y risas, prometió. Acepté, más que nada porque necesitaba salir de mi cabeza. La cena fue en un restaurante mexicano pequeño, con mesas de madera y luces de colores colgando del techo. Éramos 6, todos del trabajo, y el ambiente era tan diferente a la cena con mi familia. Nadie me juzgaba, nadie comparaba. Hablamos de todo: películas malas, el último proyecto en la oficina, hasta un debate absurdo sobre si los tacos eran mejores con salsa verde o roja. Reí tanto que casi se me olvida el dolor de la semana pasada. Carlos levantó su cerveza y dijo: por los nuevos comienzos. Todos brindamos, y por un momento, sentí que pertenecía. Esa noche, cuando volví a casa, decidí hacer algo más. Quería organizar una cena, pero esta vez con las personas que realmente me habían apoyado. No solo colegas, sino amigos y mentores que habían estado ahí en los momentos duros. Hice una lista: Carlos, por supuesto; Laura, una amiga de la universidad que siempre me mandaba mensajes para ver cómo estaba; el señor Ramírez, un vecino mayor que me enseñó a arreglar mi auto cuando no tenía dinero para un mecánico; y, si podía contactarla, la señorita Clara. Reservé una mesa en un restaurante de comida casera, un lugar sencillo con olor a guisos y manteles a cuadros.
No necesitaba lujos, solo gente que valiera la pena. Planeé la cena para el fin de semana. Pasé los días previos buscando a Clara. No fue fácil, pero al final di con ella a través de un antiguo compañero de clase que aún tenía contacto con profesores. Le escribí un correo, contándole brevemente sobre mi nuevo trabajo y lo mucho que su apoyo había significado para mí. Le dije que quería invitarla a una cena para agradecerle. Su respuesta llegó rápido: me encantaría verte. Estoy muy orgullosa de ti. Leer eso me dio un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien de mi pasado decía algo así. Mientras tanto, mi teléfono seguía acumulando mensajes de Diana. No los leí, pero las notificaciones me irritaban. Una noche, mientras revisaba correos, vi uno de mi madre. El asunto era: hablemos. Lo abrí, esperando otra crítica, pero era más largo de lo que esperaba. Decía que no entendía por qué había reaccionado así, que solo estaba bromeando en la cena, y que esperaba que recapacitara. Terminaba con: eres mi hijo, pero estás siendo egoísta. Cerré el correo y lo borré. Egoísta. Después de todo lo que había planeado hacer por ellos. No respondí. El día de la cena con mis amigos llegó. Me puse una camisa cómoda, nada de trajes esta vez. El restaurante estaba lleno de vida, familias comiendo, niños corriendo entre las mesas, música suave de fondo. Cuando todos llegaron, me sentí en casa. Laura trajo una botella de vino casero que hizo su hermano. Carlos llegó con su humor de siempre, contando una historia exagerada sobre un cliente en el trabajo. El señor Ramírez, con su voz grave, compartió recuerdos de su juventud. Clara llegó un poco tarde, con una sonrisa que no había cambiado en años. Me abrazó y dijo: mira lo lejos que has llegado. Nos sentamos, pedimos comida y el tiempo voló. Hablamos de todo menos de mi familia. Conté anécdotas del nuevo trabajo, como la vez que casi rompo un servidor por un error de código. Laura habló de su sueño de abrir una librería. Ramírez nos dio consejos sobre cómo negociar el precio de un auto. Clara contó cómo seguía enseñando, aunque ahora también daba clases en línea. Nadie mencionó a Diana, ni a mi madre, ni la cena desastrosa. Fue como si ese peso se hubiera levantado. Al final de la noche, levanté mi vaso y dije: gracias por estar aquí. Esto es lo que importa. Todos brindaron, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que probarle nada a nadie. Cuando volví a casa, tenía otro mensaje de mi padre. Era más largo esta vez: hijo, no sé cómo arreglar esto. Tu madre y yo hemos tenido problemas desde hace tiempo. Me equivoqué al no defenderte. Si me das una oportunidad, quiero hablar. Lo leí varias veces. Una parte de mí quería responder, pero otra seguía dolida. No era solo la cena, era todo lo que vino antes. Guardé el mensaje y me prometí pensarlo después. Los días pasaron, y me enfoqué en mi nueva vida. El trabajo iba bien, y mis amigos se convirtieron en mi red de apoyo. Pero no podía ignorar del todo a mi familia. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de mi tía Isabel. Era corto: no sé qué pasó en esa cena, pero tu madre está furiosa. Tal vez deberías llamarla. Lo borré. No necesitaba más drama. Sin embargo, algo en el mensaje de mi padre seguía dando vueltas en mi cabeza: ¿y si realmente quería cambiar? ¿Y si, por una vez, alguien en mi familia podía verme por lo que era? Decidí escribirle una carta. No un mensaje, no un correo, sino una carta de verdad, como las que Clara me hacía escribir en la escuela para practicar. Le conté cómo me había sentido en la cena, cómo sus silencios me habían dolido más que las palabras de mi madre. Le dije que estaba agradecido por su mensaje, pero que necesitaba tiempo. También le dejé claro que no iba a volver a buscar la aprobación de una familia que me lastimaba. La envié por correo, sin esperar una respuesta inmediata. Mientras tanto, seguí con mi plan de ayudar a otros. Hice otra donación anónima, esta vez para una organización que apoyaba a estudiantes de bajos recursos. Pensé en Clara, en cómo ella había cambiado mi vida con su apoyo. También ayudé a Javier con una reparación en su apartamento, sin que supiera que el dinero venía de mí.
Cada pequeño gesto me hacía sentir más ligero, como si estuviera construyendo algo nuevo. Una semana después, recibí una carta de mi padre. No era larga, pero era directa. Decía que se había separado de mi madre. Que había pasado años dejando que ella controlara todo, pero que ya no podía seguir así. Terminaba con: quiero conocerte de nuevo, hijo. Si tú quieres. No supe qué sentir. Una parte de mí estaba aliviada, otra desconfiaba. Pero por primera vez, sentí que había una posibilidad, aunque fuera pequeña, de algo diferente. Me quedé mirando la carta en mi comedor, con el ruido de la ciudad colándose por la ventana. Sus palabras parecían sinceras, pero después de tanto tiempo de silencios, no estaba seguro de querer intentarlo. La guardé en un cajón y decidí pensarlo más tarde. Me mantuve ocupado con el trabajo. La empresa tecnológica era un mundo nuevo, proyectos que me desafiaban, un equipo que compartía ideas, una oficina con vista a la ciudad que me recordaba lo lejos que había llegado. Carlos, un compañero que siempre tenía un chiste listo, se convirtió en amigo. Una tarde, mientras revisábamos código, notó que estaba distraído y me preguntó qué pasaba. Le conté lo de la carta de mi padre, sin dar muchos detalles. Dale una chance, pero no te dejes pisotear, dijo, encogiéndose de hombros. La familia es un lío, pero a veces hay que cerrar capítulos. Sus palabras se quedaron conmigo, seguí adelante, enfocándome en lo que me hacía bien. La cena con mis amigos y Clara me había mostrado que no necesitaba a mi familia para sentirme completo. Empecé a pasar más tiempo con ellos, noches de juegos con Laura y Carlos, ayudando al señor Ramírez a arreglar su porche, charlas por video con Clara sobre sus estudiantes. Cada momento con ellos era un recordatorio de que había encontrado mi propia familia, una que me quería por quien era. Una mañana, en el café donde siempre iba, vi a María, la barista. Estaba agotada, pero sonreía mientras servía. Charlamos un poco, y me contó que su hermano había entrado a un programa de arte gracias a una beca que alguien pagó. No dije nada, pero saber que mi donación anónima había ayudado me llenó de satisfacción. Le dejé una propina generosa y dije: sigue así, María. Eres increíble. Ella se rió, diciendo que no exagerara, pero su sonrisa valió todo. Los mensajes de Diana y mi madre seguían llegando, aunque menos. Diana decía que estaba exagerando y que debía disculparme por la cena. Mi madre mandó un correo diciendo que era desagradecido y que su comentario fue para motivarme. Los borré sin responder. No tenía energía para sus juegos. Pero la carta de mi padre seguía en mi cabeza. Una noche, después de un día largo, la releí. Había arrepentimiento en sus palabras, algo que nunca había visto. Decidí darle una oportunidad, pero en mis términos, le escribí un mensaje: podemos vernos. Café, este sábado. Tú eliges. Respondió rápido, sugiriendo una cafetería cerca de su nuevo apartamento. Me sorprendió que ya tuviera un lugar propio, la separación debía ser real. Los días previos estuve nervioso. No sabía si sería el mismo padre callado o si algo había cambiado. Carlos me dijo que no me complicara. Ve, escucha, y si no funciona, sigues con tu vida. El sábado llegué a la cafetería, un lugar acogedor con mesas de madera y olor a café. Mi padre estaba cerca de la ventana, más delgado, con el pelo más gris. Me dio un abrazo torpe y nos sentamos. Pedimos café, negro para él, latte para mí. Gracias por venir, dijo, mirando su taza. Quiero hacerlo bien esta vez. Le pedí que explicara por qué nunca me defendió. Suspiró y habló de cómo mi madre controlaba todo, cómo él se acostumbró a callar para evitar peleas. No es una excusa, admitió. Te fallé. Verte salir de esa cena me abrió los ojos. Contó que estaba divorciándose, empezando de nuevo. Dijo que estaba orgulloso de mí, no solo por el trabajo, sino por mi valor. No arregló nada. Había años de dolor que no se borran en un café. Pero fue un inicio. Le dije que necesitaba tiempo, que no quería fingir que todo estaba bien. Asintió, diciendo que esperaría. Antes de irnos, me dio una palmada en el hombro. Eres mejor que yo a tu edad, dijo. No respondí nada,
pero sus palabras me dieron que pensar. Esa noche, escribí una carta para mi madre y Diana, solo para mí. Les dije cómo sus palabras me hicieron sentir menos, como la cena fue la gota que colmó el vaso. Terminé agradeciéndoles, porque me enseñaron a valerme solo. Quemé la carta en el fregadero, viendo cómo las llamas se llevaban el resentimiento. Fue como soltar un peso. Los meses siguientes fueron los mejores. El trabajo me hacía crecer. Mis amigos eran mi familia de verdad. Organizamos otra cena, más grande, invitando a más gente, compañeros, amigos de la universidad, María. Fue una noche de risas, historias y comida casera. Carlos dio un brindis, por los que están aquí, los que valen. Levantamos los vasos, y sentí que estaba donde debía estar. Seguí ayudando a otros anónimamente. Doné más dinero a una fundación para estudiantes, pensando en Clara. Ayudé a Javier con una reparación en su camioneta, sin que supiera que era yo. Cada gesto me hacía sentir más libre, como si estuviera construyendo algo nuevo. Mi relación con mi padre mejoró poco a poco. Nos veíamos cada pocas semanas, cafés, paseos por el parque. Hablábamos de cosas simples al principio, luego de más. Me contó de su nuevo trabajo como contador, de cómo aprendía a vivir solo. Yo le hablé de mis proyectos, mis amigos. Nunca tocábamos el tema de mi madre o Diana. Una tarde, en un parque, me dijo, nunca quise que sintieras que no era suficiente. Estoy tratando de ser mejor. Le dije que lo veía, y lo abracé sin sentirme raro. Diana intentó contactarme otra vez, diciendo que necesitábamos hablar. Borré el mensaje. Mi madre no escribió más, y yo no la busqué. Había cerrado esa puerta. Mi vida era mía, llena de cosas que me hacían feliz, mi trabajo, mis amigos, mi padre, que se ganaba un lugar. Un día, Clara me invitó a dar una charla en su escuela. Acepté. Vi a chicos que me recordaban a mí, inseguros, pero con sueños. Les conté mi historia, no solo el trabajo, sino cómo encontré a mi gente. Un chico preguntó, ¿qué haces si tu familia no te apoya? Respondí, buscas a los que sí. Y nunca dejes de creer en ti. Clara sonrió desde el fondo, y supe que había cerrado un círculo. Esa noche, caminando a casa, pensé en la cena que empezó todo. Dolía menos, como una cicatriz vieja. Había encontrado mi lugar, mi gente, mi propósito. Si mi padre y yo pudiéramos construir algo nuevo, tal vez el futuro sería diferente. No necesitaba la aprobación de nadie. Estaba bien conmigo mismo, y eso era suficiente.